Lucas capítulo 15. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Quiero en esta noche compartir con ustedes estos minutos usando como tema identidad y naturaleza. Identidad y naturaleza. Este pasaje bíblico tal vez no sea uno de esos pasajes que cuando un predicador decide leerlo, la gente se queda de alguna forma sorprendida porque es una historia que desconoce. Este pasaje bíblico es una parábola que es conocida y se le conoce como la parábola del hijo pródigo. El organizador del texto sagrado puso como tema el hijo pródigo. Y hace poco hablaba con alguien y les decía, si hubiese sido yo quien organiza el texto, en vez de poner el hijo pródigo, hubiera puesto el padre amoroso. Porque de quien más se habla, o la expresión que más aparece dentro de esa parábola, es el padre. Entonces, Jesús en esa parábola pareciera que tenía la intención de resaltar el amor del Padre. Y ya les leí la parábola que dice que un hombre tenía 2 hijos.
el menor pidió su herencia. En aquel tiempo, el pedir la herencia a papá en vida era un acto de deshonra. Eso podría interpretarse ante los demás como que papá es tan fuerte, es tan malo, es tan verdugo, que no me atrevo a esperar que él muera para yo decidir por mi herencia. Entonces, aquel hijo con ese acto estaba exponiendo a su papá a una vergüenza pública. Pero lo positivo de esto es que ese joven sabía que tenía herencia. Sabía que tenía herencia y le correspondía herencia. Y dice que no muchos días después de que su papá le repartiera sus bienes, dice que juntándolo todo, en otras palabras, convirtiéndolo en efectivo, salió, se fue a una tierra lejana donde no tenía contacto con papá. Él pensaba dentro de su orgullo tal vez que él sin papá podía funcionar, que sin el consejo de papá él podía seguir hacia adelante en la vida. Por eso se desconectó de papá. Pero la Biblia dice que cuando llegó a aquel lugar, él malgastó. Hay una diferencia entre gastar y malgastar. Gastar es cuando tú inviertes en algo que tú necesitas. Malgastar es invertir en algo que tú no necesitas. Es desfilfarrar, es botar, es echar a perder, es tirar los recursos. Eso hizo aquel joven. Y la Biblia dice que después de haberlo gastado, le comenzó a faltar. Le comenzó a faltar, en un término alegórico, le comenzó a faltar aquellos amigos que inicialmente se consiguió cuando llegó a aquel lugar. Le comenzó a faltar el consejo de papá, ese cariño y ese ambiente de amor que solo se disfruta y se encuentra en casa. Le comenzó a faltar aquellos regaños de papá, pero que eran para su bien. Me he dado cuenta que a veces los hijos pueden llegar a pensar que saben más que papá, y más en la adolescencia. Y a veces el muchacho sabe de computación y papá no. Y eso de alguna forma podría llevarlo a pensar que sabe más que papá. Tú puedes saber más de tecnología, pero te aseguro que no sabes más que papá. Te conviene llevarte de papá, de esa mujer que a lo mejor no hizo high school, pero tiene una experiencia de vida que te puede ayudar a evitar muchos problemas. Te conviene llevarte, aunque tú seas licenciado, te conviene llevarte. Pero en medio de la situación, en medio de la necesidad y escasez extrema que aquel muchacho o aquel joven se vio, él dijo: iré a mi casa o volveré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como un trabajador cualquiera. Ahora, lo que yo veo ahí es que ese muchacho, ese joven había perdido todo. Había perdido la fortuna, había perdido toda la herencia, había perdido posiblemente los amigos y las relaciones que había con
conseguido o conquistado en aquel lugar. Pero lo único que él no perdió fue la identidad de hijo. Él mantuvo la identidad de hijo. A pesar de que había caído en lo más bajo, él tenía en su conciencia de que era hijo. Y es una de las cosas que la iglesia de hoy, o mucha gente de hoy, necesita entender, necesita aceptar y necesita recuperar. La gente no sabe quién es. Y veo que la gente invierte mucho para parecerse a otros, para hacer las cosas como otros, para cantar como otros, para predicar como otros, para fluir como otros. Pero tú tienes que aprender y darte cuenta que tú eres único en tu esencia. No hay otro como tú. Invierte en tu esencia, invierte para ser mejor y más excelente en tu esencia. En medio de todo, él dijo: yo tengo un padre. Y si tú tienes identidad, te puedes levantar. Escuche bien esto: el mayor problema de hoy es la falta de identidad. Por eso la gente está en una competencia continua. Por eso la depresión hoy es alarmante, no solamente allá afuera, también en la iglesia, también en la iglesia. ¿Sabes por qué? Por la falta de identidad. Porque cuando no tienes identidad, tú entiendes que tú necesitas cosas para ser importante. Tú entiendes que tu importancia parte de lo que tú tienes, parte de lo que tú sabes. Tú entiendes que tu importancia y tu valor parte de la casa que tienes, del vehículo que tienes, del flow que viste. Sin embargo, tú tienes que entender que nada de eso define tu identidad. Tú eres quien tú eres, sin importar. Sin importar, gloria a Dios. Ahora sí. Sin importar lo que tú tengas o no tengas. Y uno no puede creer las filosofías baratas del humanismo que dice que el que nada tiene, nada vale. Eso funciona allá afuera. Usted tiene que entender que su valor no parte de lo que usted tiene, parte de quién es usted y parte de la persona de Cristo en su vida. Si usted tiene, está bien, gloria a Dios por los que tienen. Pero si usted no tiene y Cristo está en usted, usted no puede sentirse menos que nadie porque no tenga, porque su valor no parte de tu mano, parte del quien Dios te hizo. Y tú eres único en tu esencia, en tu persona. Alguien bendiga a Dios. Yo no tengo nada, dice él. Perdí todo, pero tengo un papá. Yo soy hijo. Si soy hijo, me puedo levantar. Y escucha esto, iglesia. Una de las cosas que la iglesia transicionar de a, y es de la mentalidad de hijos. Tú no eres una oveja, tú eres hijo. Y los hijos tienen herencia. Los hijos tienen identidad, tienen naturaleza. Los hijos tienen derechos. Los hijos tienen bendición, entiéndelo. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Y eso, oh my God. Él se fue lejos, pero había algo
que lo mantenía conectado con el Padre. Y ese algo se llama naturaleza. 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 La identidad se pierde, pero la naturaleza no se pierde. La naturaleza es lo que te mantiene conectado a Dios. Es lo que te hace saber que tú vienes de Dios. Que aunque tú estés en el suelo hoy, tú vienes de un Dios poderoso. Mañana tú puedes estar arriba. Aunque no tengas nada hoy, mañana puedes tener. Esa es tu naturaleza, vienes de Dios. Dios es tu Padre y tú eres hijo de Dios. Entonces de ahí en adelante trabajar con lo que es recuperar la identidad. La identidad se puede perder. ¿Cómo se pierde la identidad? A veces y se forma. Y esos ambientes de alguna forma o de alguna manera tienen efectos sobre ti. Cuando tú crías en una familia donde nadie soñó, donde nadie vio lo mejor, donde todos están en el suelo, es probable que tú tengas esa mentalidad. Es probable que tu identidad se relacione con el ambiente donde tú te creaste, te formaste. Thank you. Sin embargo, cuando tú entiendes tu naturaleza, tu identidad puede ser recuperada. Aprendí una anécdota de alguien que criaba gallinas. Y una de sus gallinas se echó para sacar los polluelos. Aquel hombre tomó un huevo de águila y lo puso dentro de aquellos huevos de gallina. Dice la anécdota que al igual que todos los demás huevos, nació una aguilucha, un águila bebé junto con los pollitos. Esa águila bebé aprendió a comer gusanitos porque se crió en medio de pollitos. Esa águila bebé aprendió a comer piedrecitas. Esa águila bebé, cuando llegaba la noche, entendía que necesitaba escaleras o ramas para subir al árbol donde iba a pasar la noche. Pero dice la anécdota que un día llegó alguien que conocía de especie. Ve el águila en medio de los pollitos, corriendo como los pollitos. Aquel hombre que había puesto el huevo allí no tenía idea de que era un huevo de águila. De repente aquel hombre le dice: ahí tienes un águila. No, son pollitos. Lo único que aquel es un pollito americano. Y él le dice: no, es águila. Y aquel hombre tomó aquel supuesto pollito americano, la expuso a las alturas. La expuso a las alturas. Y de repente esa águila, que pensaba que era pollito por crianza y asociación, pero que por naturaleza era águila y podía volar, comenzó a volar. Y vine a hablar con personas en esa noche que su crianza y su asociación los hizo pensar como pollito. Pero te vine a decir que tienes águila dentro. Puedes volar más allá de lo que has visto, más allá de lo que has vivido. No te dejes matar del pasado y de las experiencias que estás teniendo. Tienes la capacidad para lograr lo que nunca
habías logrado, porque aunque tu entorno te dañó la identidad, no te ha cambiado la naturaleza. Tal vez sientas que no eres nadie porque perdiste la identidad, pero vine a decirte que tienes naturaleza de grandeza. Tienes esencia de Dios adentro de ti. Te conoce su naturaleza. Puede levantarse de la peor caída. Eso fue lo que hizo que ese joven reflexionara. Yo tengo un papá, eso es naturaleza. Yo tengo un papá. Aunque aquí me nieguen comer las comidas de los cerdos, pero yo tengo un papá. Y yo sé que en casa de papá hay abundancia de pan. Hay abundancia de pan. Oh, gloria a Dios. Y aquí hay 2 o 3 que necesitan entender que en casa de papá hay abundancia de pan. No vivas como jornalero, no vivas como mendigo, porque en casa de papá hay abundancia de pan. Tu identidad es activada y recuperada en esta noche. Y dice que el muchacho volvió a casa. Dice que el papá, viéndolo de lejos, da la idea que papá lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Lo estaba esperando porque papá sabía que él iba a volver. Porque los hijos vuelven. Los hijos regresan. Los hijos regresan. Los hijos de una casa, aunque se vayan, regresan. Regresan. Los criados no regresan, porque los criados están por parte de la familia. Por eso, cuando tú entiendes eso, tú no le sirves a Dios por lo que Dios te da. Tú le sirves a Dios por quien Él es. Por eso el día que Dios te da mucho, tú sigues dependiendo de Él. Y el día que no tengas nada, también sigues dependiendo de Él. Es importante que lo entiendas, porque yo he visto gente, de la nada Dios lo toma y lo levanta. Dios lo levanta. Ese, cuando Dios lo levanta, a veces hasta porque sienten que no caben en la iglesia que lo vio formar, que lo vio crecer y que lo vio levantarse. Hubo un tiempo en mi ciudad, la gloria sea para el Señor, San Pedro de Macorís. Dios en su gracia, sin ánimo de jactancia, Dios me convirtió en el predicador más solicitado de la ciudad. Ningún otro predicador, el siervo lo sabe. Y en esos momentos, yo era de una iglesia humilde en un barrio cualquiera de la ciudad. Y algunas personas comenzaron a decirme: necesitas congregar en una de las iglesias más relevantes de la ciudad, de pastores con más nombre. Y una de mis respuestas fue: creo que sería muy ingrato que otros ahora se tomen la gloria de un trabajo terminado. Cuando nadie me conocía, aquel viejito confió en mí. Aquel viejito me dio el púlpito los domingos. Así es que nadie me va a mover de ahí. No para irme a ningún otro lugar donde pastorea el arcángel fulano. No me importa su rango angelical. Esa fue la casa que me formó, que me dio consejo, que me soportó. Porque escucha bien, cuando tú tienes identidad, cuando tú sabes quién tú eres agradecido. El que no tiene identidad es agradecido. Se le
le olvida quién lo ayudó en su momento difícil. Nunca te olvides quién te dio la mano, quién te ayudó en tu momento difícil. Cuando tú tienes identidad, tú te das cuenta que lo que te da valor no es decir yo cené con el apóstol tal. Tú te das cuenta que tu valor está en Cristo. El padre se acercó, lo abrazó. Bienvenido a casa, hijo. Y el padre mandó a matar el becerro más gordo. En la ley de la herencia, cuando alguien heredaba a su papá en vida, a quien le vendía la herencia, dentro de ese contrato estaba que la herencia era recuperable. Entonces, cuando el papá organizó esa fiesta, públicamente estaba diciendo: hijo, bienvenido, y lo que tú yo la voy a recuperar y la vuelvo a poner en tu mano. Hay cosas que Dios vuelve a poner en tu mano. Hay gloria que perdiste que Dios te la vuelve a dar. Hay negocios que perdiste que Dios te lo vuelve a dar. Dios lo vuelve a poner en tu mano. Todo será recuperado. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, cuando suenan los músicos, batería, suena algo ahí. Toca algo. Una bulla, un ruido. Ya. What is your name, Jesus? You deserve the praise. Así que estaban cantando en la casa del papá mientras mataron el becerro gordo. Están haciendo fiesta, están cantando y están Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your Okay. El hijo George, Worthy is your name, eso que yo escucho. Y criado le dice: es que tu manito y papá está celebrando porque va a recuperarle la herencia. Dice, se puso guapo, se enojó. No voy a entrar, no siento. Porque a veces nuestra rebeldía, no siento entrar. Dile a papi que yo lo quiero ver. Cuando sale papá, él le dice: yo he estado contigo todo el tiempo y nunca has preparado para mí ni siquiera un cabrito. Y ese hijo tuyo que malgastó tu herencia con prostitutas. Eso lo dijo el hijo mayor. Eso lo dijo ¿quién? El hijo mayor. Porque cuando la gente está enferma y herida, exagera para dañar al otro. Cuando la envidia encarna el corazón, se exageran los hechos para dañar al otro. Él dijo: él vivió, gastó tu dinero con prostitutas. ¿Quién se lo dijo si él acababa de llegar? Y el papá le dijo: hijo, todo lo que hay aquí siempre fue tuyo.
Si tú no te comiste ese becerro gordo, fue porque tú no quisiste. Pero siempre estuvo ahí el becerro gordo. Porque cuando tú eres hijo y no tienes identidad de hijo, teniendo a un papá rico, tú vives como pobre. No porque papá no tenga, sino porque tú no sabes que tú eres hijo. Y como tú no tienes identidad de hijo, tú no tienes acceso a la herencia. Porque la gente solamente habla del hijo pródigo, del que se fue. El que se quedó tenía el corazón peor. Porque el que se fue, lo que lo movió a irse fue la vanidad. Pero el que se quedó no tenía identidad, era envidioso, era celoso, no aceptaba que otros disfrutaran si él no fuera el centro del asunto. Tengo 2 hijos. Usted sabe que nos han enseñado que si tú tienes 2 hijos y le vas a comprar una cosa a uno, tienes que comprarle también al otro, para no crear rivalidad. Yo, como papá, lo hice totalmente diferente. Nunca les he comprado 2 cosas al mismo tiempo. Siempre le compro a un solo. Y le digo al que no recibió, dile a tu hermano que te compraron, disfrútalo. Eso es para que él aprenda a celebrar el éxito del otro sin él tener nada. Porque la gente puede celebrar tu éxito siempre y cuando él tenga. A la gente no le va a molestar que tú tengas un carro nuevo siempre y cuando sea un año menos que el de él. El problema es cuando el que tú tienes lo supera. Ahí es que entonces sale lo que hay en el corazón. Cuando tú le dices lo que costó tu casa y se da cuenta que tu casa costó 200,000 encima de él, entonces él siente que tú lo estás superando. Qué bueno. Y por dentro ojalá se le queme. Lo que tiene el otro sin nosotros tenerlo. Y así se han criado mis hijos, y ellos no tienen rivalidad con eso. Porque les he enseñado, celebra sin tú tener nada. Porque me he dado cuenta que eso es lo que produce mayor problema en el corazón de la gente. Cuando tú tienes identidad, tú puedes celebrar la victoria del otro cuando aún te estás hundiendo. Tú celebras la victoria del otro porque tú sabes que tú eres el próximo. Tú sabes que tú eres el próximo, por eso tú celebras. Cuando Dios usa a un predicador, alégrate porque tú serás el próximo. En vez de tú sentirte mal, sentir envidia, es decir, gloria a Dios, que el Dios mío bendice. Y si Él bendice, yo estoy en fila. No ha llegado mi turno, pero estoy en fila. Aquí hay gente que está en fila de bendición. Tu turno está casi llegando. Dígale al que está a tu lado, tu turno está casi llegando. El turno de tu bendición está casi llegando. ¡Hey! Síndrome del hijo mayor es tener la bendición ahí y no disfrutarlo. Síndrome del hijo mayor
es acumular cosas sin disfrutarlo. Síndrome del hijo mayor es tener el carro y no usarlo para que no se dañe. Síndrome del hijo mayor es tener la bendición y no disfrutarlo. Síndrome del hijo mayor es almacenar. Hay gente que almacenan, envían a sus países, tienen palacios en sus países y aquí a su familia nunca los han llevado ni siquiera a un restaurante porque nunca tienen. Es el síndrome del hijo mayor, que es acumular sin disfrutar. El rico no es el que acumula más, el rico es el que disfruta más en la medida de la prudencia. A mí me gustan los temas financieros. Escribí un libro sobre finanzas que se llama El secreto de la prosperidad. Y a veces cuando yo escucho algunas historias de gente que tienen cientos de millones de dólares, y a veces las personas que hablan de ello dicen, y fulano tiene cientos de millones de dólares y su vehículo vale $20,000. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que tenga 100 millones de dólares? Y que tú andes en un carrito del año 2000. No tiene sentido. No es riqueza la acumulación. Es el síndrome del hijo mayor que tenía todo ahí, pero nunca tuvo tiempo para disfrutar eso que tenía. Y hay gente que ni siquiera tiempo tienen para disfrutar su familia, porque están tan concentrados en acumular, en hacer riquezas, que ni su familia disfrutan. ¿Qué sentido tiene lo que trabajas si no lo disfrutas con la gente que tú amas? Si a la tumba no te llevas nada. Y con esto no estoy vendiendo una mentalidad de despilfarro. Lo que estoy diciendo es que el hijo mayor tenía el becerro gordo ahí. Nunca se lo comió. Pero cuando llegó el hijo menor, que conocía su identidad, que dijo, yo quiero el becerro gordo, entonces él se sintió mal. Dios en esta noche me envió a decirte que si has perdido la identidad, que la recuperes. Pero no la recuperes desde la plataforma de cosas, porque no hay nada en esta vida que te pueda dar identidad que no sea Jesús, que no sea en Él. Lo segundo es que tú entiendas tu naturaleza, que lo que tú estás viviendo hoy no te define. Quien te define es tu procedencia. Procedes de Dios, y lo que tú estás viviendo hoy puede cambiar mañana, porque tu Dios traerá cambios a tu vida, a tu casa, a tu familia. Por eso celebra hoy. En el nombre de Jesús, ponte sobre tus pies.